La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de hipertiroidismo. Vamos a saber qué es hipertiroidismo y quien va a contarnos esto y a quien vamos a preguntar es el doctor Jorge Jara Llor, endocrinólogo, que ya está con nosotros aquí en estudios. Nosotros vamos a tocar este tema porque nos pareció muy importante e interesante, porque atención, se calcula que alrededor del 30% de los casos de trastornos tiroideos corresponden a hipertiroidismo, una enfermedad cuya prevalencia con relación al sexo varía según la edad, de tal forma que antes de los 8 años se presenta en ambos sexos por igual y después de los 45 años predomina en las mujeres. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene hipertiroidismo? ¿Cuáles son, primero, las causas? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cómo yo sé si tengo o no hipertiroidismo? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa cuando ya el nombre nos dice que las tiroides están trabajando aceleradamente? ¿Es hipertiroidismo? Bueno, ¿qué es lo que sucede con el organismo? ¿Es peligroso o no? ¿Hay tratamiento o no? ¿Qué se hace? De esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Jorge Jara Llor, endocrinólogo. Y nosotros vamos también a hacer lo que hacemos siempre al inicio del programa, un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, que porque es de bien nacido ser agradecidos y porque sabemos que no importa el momento que estemos pasando en nuestras vidas, siempre hay algo bueno que tenemos por lo cual podemos agradecer. Y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y por la posibilidad que nos da la vida de ser mejores personas y ayudar a los demás. Queremos agradecer a las empresas que nos están apoyando para que podamos hacer este programa y a vos que estás del otro lado. Obviamente a nuestros invitados, los profesionales que vienen, nos dan ese tiempo tan valioso para que nosotros podamos aprender a través de ellos. Hechos los agradecimientos, voy a recibir al doctor Jorge Jara Llor, endocrinólogo. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Jara Llor, endocrinólogo, y quiero contar, antes de saludarle al doctor, rápidamente, lo más rápido que pueda, porque es bastante extenso, el currículum del doctor. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo y en medicina nuclear. Estudió en la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, y en el Roseville Community Hospital de Sacramento, Estados Unidos. Especialista en metodología de la investigación, profesor de patología médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, representante del International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorder, ¿is right? Ok, en el Paraguay. Premios obtenidos: ganador del primer y segundo premio mundial de endocrinología y metabolismo en el año 2008, Congreso Mundial de Medicina Interna en Buenos Aires, ganador del premio Hugo Claure como mejor trabajo de investigación clínica, Congreso de Alasbim, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
ganador del premio Romance en el grupo de estudio de patología tiroidea en el cuarto Congreso Paraguayo de Medicina Interna y ganador del premio UNICEF en el séptimo Congreso Paraguayo de Pediatría de Enfermería Pediátrica en Asunción, Paraguay. Y sigue, pero ya es muy largo. Es un capo nuestro invitado, doctor Jorge Jara York. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Midi. Es un privilegio siempre verte en televisión y, por supuesto, estar aquí. Soy uno de los médicos más privilegiados. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por su tiempo y porque tiene ganas de venir a compartir con nosotros, porque no sabemos nada de hipertiroidismo, doctor. Queremos saber todo. Lo único que nos imaginamos que al decir hipertiroidismo es que las tiroides trabajan más aceleradamente, sería, ¿verdad? Sí. Esta es una enfermedad que se caracteriza por manifestación clínica abundante del aumento de la secreción de las hormonas tiroideas en sangre producidas por las células tiroideas de la glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello, delante de la tráquea. Parece una mariposa, pesa entre 30 y 60 gramos y es una glándula muy importante porque capta el yodo que consumimos, transforma en dos hormonas y produce, es la directora del metabolismo de todas las células del cuerpo. O sea, que las células cerebrales, musculares, óseas, ginecológicas, masculinas y todas, hígado y todo, dependen de la acción de estas hormonas para funcionar adecuadamente. O sea, es importantísimo el buen funcionamiento de nuestra tiroides. Pero es súper importante. Hay mucha gente que tiene problemas de tiroides, que tiene hipertiroidismo, doctor. Nuestro país tiene una condición muy especial. Estamos entre los 5 países del mundo que tiene hipertiroidismo en exceso, o sea, perdón, exceso de yodo nasal que produce 2 enfermedades, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Estamos publicando en la revista Anales de la Facultad de Medicina un artículo donde le estamos advirtiendo a los médicos y a la población en general sobre los peligros de consumir en exceso la sal en nuestro país en este momento. Se está queriendo regularizar esto, pero vemos los pacientes con estas 2 enfermedades. Hipertiroidismo con aumento de la taquicardia, el nerviosismo, irritabilidad, temblores, pérdida de peso, pérdida de la libido, se le cae el cabello, no pueden embarazarse, bajan de peso, tienen dolores óseos y muchas otras consecuencias, y sobre todo cardiovasculares. Los ojos les saltan, no menstruan las mujeres o menstruan muy poco, sudan mucho, no quieren ropa y bueno, no es que se van a desnudar, pero claro, lo que ocurre es que llega la noche y no se tolera ninguna sola ropa. En cambio, el hipotiroidismo es todo lo contrario. Sí. Las personas tienen una piel seca, menstruan abundantemente, se vuelven obesas en un 65%, pero hay hipotiroidismo que bajan de peso. O sea, no todos los hipotiroidismos engordan. Nosotros hemos presentado 35 pacientes en el Congreso de Medicina Interna con las fotos de los pacientes donde demostrábamos que el hipotiroidismo adelgaza en un grupo de pacientes. Lo hemos presentado en el exterior y tampoco tienen respuesta de numerosos endocrinólogos. No ha sido descrito aún en la literatura el motivo del descenso de peso de estos pacientes que al ser tratados con hormonas tiroideas ganan de nuevo su peso. Es algo que estamos viendo en nuestro país. Claro. Doctor, me llamó la atención lo que dijo de sal con exceso de yodo. Sí. Hace varios años, muchos años atrás, hizo una campaña justamente porque había carencia de yodo. Sí. Y era yodito y toda la cosa. Exacto. Yo hacía el programa infantil. Sí. Eso fue en 1991. Ajá. Se hizo el plan yodito. Sí. Se distribuyeron cápsulas de lipiodol de 200 microgramos de yodo a grupos vulnerables, embarazadas, madres lactantes y niños pequeños. Y yo hice el trabajo de control de ese programa para la OPS y bajó un 25% la prevalencia.
Pero las compañías... Pero se hace, lo que no entiendo es, en ese momento se hizo porque se para necesitaba. Añadir, porque se necesitaba. Y ahora ya hay en exceso. Exacto. El contrabando en nuestro país Sí. hizo que la sal de venta en los lugares de venta normal vinieran sales sin controles. Pero luego los salineros, las plantas salineras, se les hizo una campaña de concienciación y ellos pudieron agregar sal. Lo que pasa es que agregaron demasiado sal. Y entonces nosotros presentamos en un congreso en Suiza con el doctor Michael Zimmerman los nuevos valores de yodo en la sal. Y vimos que 5 países en el mundo tenían exceso, entre esos estaba el Paraguay. Y entonces eso produce 2 enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides. No a todas las personas le produce el exceso de yodo una enfermedad tiroidea, pero hay cierto tipo de personas en las cuales actúa como un agente autoinmune el yodo en exceso de la sal. Bueno, ahora, cuando se hizo la campaña y cuando se dijo que hay que poner, faltaba yodo, evidentemente se le dijo a las personas que tienen sus empresas y que hacen sal la cantidad que tendrían que poner. Sí. O sea, ¿eso se puso cualquier cosa? No, se puso y se controló. Hay un organismo en el país, se llama INAN, Instituto Nacional. Ellos controlan y ellos determinaron que venían cantidades excesivas. Actualmente tenemos 437 microgramos. O sea, son como 2 veces más la cantidad. O sea, en el paquetito de sal que compramos en el supermercado ya está el yodo y está yodo de más. Se cree que se está mejorando y que se están normalizando los niveles ahora, pero la cantidad de enfermos que vemos es increíble. Claro. O sea, eso va a llevar un tiempo para que pueda haber una normalización y todas las personas en el país no sean afectadas. O sea, es mejor comprar sal sin yodo ahora. Es que no hay sal sin yodo. Todas tienen yodo. Todas tienen yodo por ley. Pero esa es la principal causa. Claro. Hay otras causas, ¿verdad? El hipertiroidismo puede dar en el niño, en la embarazada, en los jóvenes, en los adultos y en los ancianos. O sea, todos los estadios de la vida pueden dar. Y las embarazadas es un grupo muy especial, porque las embarazadas tienen indicaciones muy especiales que ser consideradas. O sea, una embarazada con hipertiroidismo debe ser tratada de una manera en los 3 primeros meses y después debe ser tratada de otra manera totalmente diferente. O sea, en los 3 primeros meses del embarazo hay que dar propiltiuracilo. ¿Eso qué es? Es un antitiroideo. Las embarazadas no pueden ser tratadas ni con yodo radioactivo y solamente después del segundo trimestre se pueden operar. Pero nunca en el primer trimestre no está aconsejado operarle a una embarazada con hipertiroidismo. Solamente después del segundo trimestre, la Asociación de Médicos Americanos, la ATA, la Asociación de Tiroides Americana, en sus recomendaciones plantea 2 cosas. 1, programar el embarazo si la persona tiene un hipertiroidismo. Si va a ser programado, cosa que es muy difícil, lo que hay que hacer es hacer una ablación de la glándula tiroides antes de que se embarace. La ablación puede hacerse de 2 maneras. Una con la cirugía y otra con el yodo radioactivo. Luego programar el embarazo. Y durante el embarazo, si hay una persona que no programó y no se trató y se embarazó, debe ser tratada con las dosis mínimas de los antitiroideos durante los 3 primeros meses con propiltiuracilo y luego por el riesgo de una hepatopatía, porque da una consecuencia en el hígado ese medicamento. Entonces se tiene que pasar al metilmercaptoimidazol o el carbimazol. Esa es la recomendación. ¿Y al bebé no le hace nada todo eso? Bueno, los antitiroideos, lo que está prohibido hacer es dar
un antitiroideo y dar una hormona tiroidea en el embarazo. Ajá. Ese tratamiento está prohibido. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea pasa muy rápidamente la barrera placentaria y Llega los al bebé. antitiroideos pasan muy lentamente. Entonces, pasan, pero no ejercen mucha función sobre la tiroides del bebé y puede recuperarse en el nacimiento. En cambio, la hormona tiroidea le puede producir taquicardia y una afectación al bebé. Bueno, doctor, esto está súper interesante. Tengo tantas preguntas que hacerle, pero vamos a hacer un corte. ¿Cómo no? Hacemos un cortecito y volvemos ya. Espectacular, espectacular. Nosotros seguimos hablando con el doctor acá durante el corte. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo muchísimo todo lo que es hipertiroidismo. Y una sola pregunta, doctor, le quiero hacer antes de ir a los materiales que tenemos. ¿Una persona ya puede nacer con hipertiroidismo? O sea, ¿un bebé ya puede nacer con eso o se va adquiriendo en el tiempo? Normalmente va adquiriendo la enfermedad, pero existen casos de hipertiroidismo debido a que la madre consume, eso se llama tirotoxicosis. Hay niños que nacen con bocio Ya. y puede estar asociado bocio con hipertiroidismo. O sea, existen casos de eso. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a comenzar a ver la serie de materiales que preparó el equipo de producción. Vamos con este primer material, vamos a mostrarles a ustedes, a nuestro invitado, y después él nos va a decir si está correcto. Síntomas del hipertiroidismo. Síntomas del hipertiroidismo. Dificultad para concentrarse, fatiga, deposiciones frecuentes, bocio, tiroides visiblemente agrandadas o nódulos tiroides, intolerancia al calor, aumento del apetito, aumento de la sudoración, irregularidades en la menstruación en las mujeres, nerviosismo, inquietud, pérdida de peso, rara vez aumento de peso. ¿Está correcto, doctor? Sí, ¿verdad? está bien. Era lo que nos decía al inicio. Bueno, y tenemos también otro material que habla de hipertiroidismo provocado. No tengo idea de lo que es eso. Vamos a ver. Hipertiroidismo provocado corresponde a niveles de la hormona tiroidea más altos que lo normal en la sangre causados por tomar demasiados medicamentos que contengan hormona tiroidea para tratar el hipotiroidismo. Ocurre debido a que la dosis prescripta del medicamento hormonal es demasiado alta. Así es, doctor. No, eso el término hipertiroidismo provocado no es correcto. Debe ser tirotoxicosis ficticia. Tirotoxicosis ficticia. Porque lo que ocurre es la persona toma la hormona tiroidea porque tiene un hipotiroidismo. Sí. Y al consumir, los niveles tienen que ser chequeados. Y la persona está consumiendo niveles muy elevados y eso produce lo que se llama tirotoxicosis, que no hay hipersecreción de la glándula. La diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo, por eso no se dice hipertiroidismo provocado, porque hipertiroidismo implica el aumento de la función de la tiroides y secreción de la hormona. Sí. En cambio, tirotoxicosis significa aumento de los niveles en sangre sin hiperfunción tiroidea. Claro, ¿Ok? y es por un exceso Por un de... exceso en la medicamentos. hormona tiroidea que se toma. Por eso que es tan importante ir cada tanto al médico cuando uno tiene este tipo de Hacerlo. cosas y toma este tipo de medicamentos, ya sea para hipo o para hiper, hacer el control, que no sea que justo te pases, como el tema de la sal, por ejemplo, claro. y yodo. Los niveles hormonales deben ser controlados mínimo cada 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano cambia en su fisiología y pueden ocurrir etapas de la vida en la cual ellos necesitan una dosis mayor o una dosis menor por ciertas causas. Una glándula tiroides no permanece igual siempre. Puede ir aumentando de tamaño y las dosis pueden ir siendo cada vez menores las necesarias. Por eso hay que controlar ese paciente. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material
que habla de síntomas de, que no se llama hipertiroidismo provocado, sino tirotoxicosis ficticia. Eso, vamos a ver. Síntomas del hipertiroidismo provocado son los mismos que los del hipertiroidismo, ocasionado por la glándula tiroides, excepto que no existe bocio. La glándula tiroides es usualmente pequeña, los ojos no protruyen como lo hacen en la enfermedad de Graves, el tipo más común de hipertiroidismo. No se presenta engrosamiento de la piel sobre las espinillas, como sucede algunas veces con las personas que padecen la enfermedad de Graves. ¿Está correcto eso? Bueno, el mismo error, o sea, no se puede llamar hipertiroidismo. O sea, hipertiroidismo es una enfermedad. Sí. Esta persona no tiene hipertiroidismo, tiene un aumento en la sangre de los niveles hormonales, pero es provocado por una ingestión de la hormona tiroidea. Eso se llama tirotoxicosis ficticia. Perfecto. Y una de las características también son los ojos saltones, ¿verdad? La gente que tiene así los ojos... Eso ocurre solo en una enfermedad. Esa enfermedad se llama Graves' disease o Graves-Basedow, porque Graves fue un médico en Estados Unidos que determinó y Basedow en Europa. Entonces los dos médicos dieron su nombre a esta enfermedad. Sí. Esa es una enfermedad autoinmune que la glándula tiroides produce 3 anticuerpos. Un anticuerpo estimulante que puede ser la tiroperoxidasa o la antitiroglobulina, y la tercera es la estimulante de la TSH, del receptor de la TSH. Esa es la que da el sello de la exoftalmía. Los pacientes les saltan el ojo porque se produce un depósito de proteínas y grasas detrás del ojo y empujan el ojo afuera. Por lo tanto, esos pacientes, se hizo un congreso en Pisa, 5 días, para hablar solamente de la protrusión de los ojos. Y se debe hacer el tratamiento, nosotros lo hacemos en el CEDIN, se llama pulsoterapia. Con eso podemos regresar. O si no, se debe hacer radioterapia a bajos niveles de radiación o cirugía. Ya. Bueno, o sea, si hay gente que uno conoce y que es flaquito o flaquita, parece un cebo y eléctrico porque no se queda quieto un segundo con los ojos saltones, o sea, lo más probable que tenga, ¿verdad? Cierto. Ya. Cierto. Bueno, perfecto. Y ahora tenemos otro material que vamos a presentar, crisis tiroidea. Crisis tiroidea. Es una afección potencialmente mortal que se desarrolla en los casos de tirotoxicosis sin tratamiento, hipertiroidismo o tiroides muy activa. Resulta del hipertiroidismo no tratado un empeoramiento súbito de los síntomas y generalmente es causada por una situación de estrés, como traumatismo o infección. Se puede presentar fiebre, disminución de la lucidez mental y dolor abdominal, lo cual requiere hospitalización inmediata. ¿Es así, doctor? Sí, pero se debe agregar una causa. La crisis tirotóxica que está mencionando también es llamada tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una emergencia médica, tiene alta mortalidad y generalmente ocurre en pacientes que tienen hipertiroidismo no controlado, en los cuales se operan sin tener en cuenta los niveles hormonales, porque los pacientes no pueden ser controlados totalmente y no están bien beta bloqueados, por lo tanto los niveles hormonales suben porque al paciente justo se le toca la glándula tiroides en la cirugía y los niveles hormonales pasan a la sangre. Durante el acto quirúrgico, los niveles hormonales suben el doble o el triple de lo que estaba teniendo ya elevado, y eso ataca al corazón, produce un paro cardíaco y muerte del paciente. Muchas veces es incontrolable. El propiltiuracilo, corticoides y el iodo son usados como medicación de emergencia en ese caso.
pero son casos muy graves. Los otros casos de crisis tirotóxica que mencionan se refiere a una enfermedad inflamatoria que es la tiroiditis subaguda de Kervain, que citó, y los otros son por exceso de hormona. Ya. ¿En qué casos se opera y en qué casos se da la medicación, doctor? Sí, el hipertiroidismo se hizo una encuesta en Estados Unidos, Europa y en Japón. Estados Unidos, la mayoría, el 70% de los pacientes en la primera consulta usan el iodo radioactivo. ¿Por qué? Porque el iodo radioactivo produce destrucción de las células tiroideas y con un rápido mejoramiento del paciente, en 3 meses se curan los pacientes. Los antitiroideos, el médico americano usa generalmente 7 meses. Si en 7 meses no pasa, no mejora el paciente, pueden tomar una doble decisión. O pasar al iodo radioactivo o darle una segunda oportunidad con medicación antitiroidea hasta los 2 años. Pero sí o sí, si a los 2 años, cosa que un 40% se curan con antitiroideos, solo un 40% con medicación antitiroidea, o van a la cirugía o van al iodo radioactivo. Los únicos casos de hipertiroidismo que no van al iodo radioactivo son las embarazadas, porque puede afectar al bebé. Por lo que ya nos explicó. Pero generalmente antes de embarazarse se hace la ablación. Pero el único problema que tiene el iodo radioactivo en esos casos es que no disminuye los anticuerpos estimulantes, es lo único. Y puede tener exoftalmía después de su embarazo, aún teniendo niveles normales. ¿Exoftalmía qué es? Los ojos saltones. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida. Continuamos nosotros charlando ya en el último bloque de esta entrevista con el doctor Jorge Jara York, endocrinólogo, hablándonos de hipertiroidismo. Doctor, se opera mucho a la gente de cuando tiene hipertiroidismo, sin embargo, nos damos cuenta de que no siempre es necesaria la operación. Bueno, nuestro país es muy especial. La Facultad de Medicina, en una tesis de una anestesista, salió que el 64% de los pacientes con hipertiroidismo de una cátedra eran operados. En el mundo, los últimos resultados demuestran que en 1% solo se opera en Europa, Estados Unidos y Japón. O sea, estamos muy por delante nosotros de todos ellos. Ahora, ¿se puede operar el hipertiroidismo? ¿Cómo no? Los bocios grandes, pero siempre hay mucho peligro. En esa misma tesis demostró la doctora que 3 veces más es la mortalidad en nuestro país que en otro país por esa cirugía. Claro. Por lo tanto, tampoco es fácil tomar una decisión de ir a una cirugía en el hipertiroidismo. O sea, hay que tratar de hacer todo lo posible para no llegar a la cirugía. Claro, lo que hay que hacer es compensar los niveles hormonales, darle iodo radioactivo, darle antitiroideo, una vez que el paciente esté compensado. Ahí tiene la mejor chance de la cirugía, pero no operarle descompensado, porque descompensado... Sí, pero hay pacientes que tienen hipertiroidismo y pueden hacer un tratamiento y no necesitan la cirugía. Exactamente. Eso es importante de saber. Se puede dar pastillas y se demostró que las pastillas por 2 años cuestan $1.900. O sea, metilmercapto y imidazol o propiltiuracilo tomando 2 o 3 o 4 pastillas por día durante 2 años le cuesta al paciente $1.900. Tomar el iodo radioactivo le cuesta al paciente $500 y la curación es del 93% con una dosis. Entonces, se demostró que la metodología del hipertiroidismo más barata es el iodo radioactivo. Segundo, es la asociación de hormona tiroidea y antitiroideos. O sea, en esos casos, y no en el embarazo, se puede asociar la hormona tiroidea con un antitiroideo y es mejor el resultado
que usar solo un antitiroideo. Claro. O sea, antes de operarte, consultar nomás con un médico, con otro médico y probar todo antes de llegar a ese momento. Cierto. Tenemos preguntas en las redes sociales, vamos a ver qué dicen. Mara de Saltos del Guairá dice, si tengo hipertiroidismo y estoy en tratamiento, ¿es riesgoso si llego a embarazarme? Bueno, cierto, es riesgoso. Justamente por eso la Asociación de Tiroidólogos Americanos determinó, antes de embarazarse, hacer la ablación tiroidea con el iodo radioactivo o una cirugía previa y luego embarazarse. Porque en el embarazo pueden ocurrir riesgos del bebé y de la madre. Claro. Entonces, el embarazo no impide que la paciente pueda ser operada, pero la cirugía se hace a partir del segundo trimestre del embarazo y lo que se usa es el propiltiuracilo en el primer trimestre, como dije, y después del segundo trimestre se cambia a metilmercapto y imidazol por el riesgo de las enfermedades hepáticas. Claro. Bueno, y recomendación a las embarazadas o a las personas que tienen hipertiroidismo y piensan embarazarse, entonces consultar antes, no solamente con el ginecólogo, sino con un especialista en tiroides, como por ejemplo el doctor que está con nosotros. Tenemos otra pregunta, vamos a ver ahí. Diego de Asunción dice, me diagnosticaron hipertiroidismo latente sin afectación hormonal y el médico no me quiere medicar todavía. ¿Está bien que espere? Bueno, ese término hipertiroidismo latente es un término muy vago, ¿verdad? Sí. No, en la literatura endocrinológica, latente es algo que está esperando, que está por ser o que está dormido, ¿verdad? Sí. Pero el hipertiroidismo significa que el paciente ya tuvo una hipersecreción y probablemente fue tratado, mejoró y entonces allí quedó el paciente sin medicación porque el hipertiroidismo produce episodios de PUSET, o sea, de alteración con elevación de las hormonas y después de tratado baja y se queda normal un tiempo hasta que de nuevo puede reiniciarse. Probablemente este paciente esté en el periodo de latencia de la enfermedad donde fue tratado, mejoró y está esperando que se reinicie. Es mejor que no tome nada. Es mejor que no tome nada. Perfecto. Bueno, nosotros queremos agradecerle, doctor, su presencia aquí en el programa. Nos explicó súper, pero súper bien. Le queremos invitar para un próximo programa. Hay mucho todavía de qué hablar sobre esto y nos gustó todo lo que nos dijo y sobre todo la claridad, ¿verdad? De que la gente tenga que consultar y de que no siempre hay que operar y a no desesperarse porque una persona con hipertiroidismo puede llevar una vida normal. Absolutamente. Yo, al contrario, soy agradecido por esta oportunidad que me das, estar en tu programa, como siempre te dije, ya te he repetido 2 veces, es un privilegio, y ponerme en comunicación con las personas y darle a conocer los últimos adelantos en materia endocrinológica de la tiroideología es siempre un privilegio de este servidor. Así que voy a estar todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Vacante. Muy bien, y ya estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista y amigo de la casa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, señora, gracias y gracias por un gusto, un gusto sinceramente de estar compartiendo este momento. Un placer tenerlo acá y queremos saber cómo se tiene que alimentar una persona que tiene hipertiroidismo. Bueno, el paciente hipertiroideo, como explicaba bien el doctor, es un paciente hiper, digamos, ya en la palabra misma lo dice, hiper, gasta todo, gasta su reserva, gasta todo. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios acompañar al tratamiento específico que se haga del paciente hipertiroideo con una alimentación que empiece a reparar lo que el paciente pierde por su alteración hormonal. O sea, su aumento del metabolismo, que calcúlele que muchos pacientes aumentan su metabolismo
de un 30 a un 100%, fíjese usted, el gasto energético que el organismo tiene. Entonces nosotros tenemos la obligación de compensar acompañando al tratamiento. Vamos a tocar un ejemplo. Supóngale que un paciente tiene un metabolismo basal normal de 1600, vamos a suponer, y por la alteración que tiene hipertiroidismo en una evaluación de su metabolismo tiene un 40% más. Nosotros multiplicamos lo basal por lo que tiene de aumento por 40 y nos va a dar una cifra que nos va a hacer aumentar el aporte metabólico, o sea, los alimentos, la energía. O sea, el gasto es el gasto calórico que hace. El gasto calórico. Cuando dice basal es cuando está en reposo. O sea, usted toma el metabolismo, da 1600. Claro. Perfecto. O sea, 1600, quiere decir que 1600 calorías es lo que consume esa persona en reposo. X. Pero esa persona está con un hipertiroidismo. Sí. Y le hemos evaluado su metabolismo basal, el cual dio un valor más de 40%. Ajá. Lo multiplicamos, da 640 calorías más. Lo sumamos y da 2.200 y pica. Eso tenemos que tenerlo presente para diagramar, elaborar nuestro plan alimentario. Claro, para que él siga consumiendo mientras esté con el hipertiroidismo, pero que no le dañe al cuerpo. Claro, porque si no va a ver rápidamente, empieza a deteriorarse el organismo, porque se consume a sí mismo. Es un individuo que come y adelgaza y adelgaza, con todas las connotaciones que evidentemente tiene. Hidratos de carbono tenemos que elevar en un 50% y valorando su tolerancia a los mismos. Después tenemos las proteínas. Es importante porque se está consumiendo la reserva y también se está consumiendo las proteínas de los tejidos. Entonces nosotros como mínimo, tenemos que darle 1,5 gramos por kilogramo de peso del paciente. Eso es muy importante que lo tengamos. Las grasas van a sumar al aporte de calorías, porque evidentemente el paciente tiene un hipermetabolismo, tiene una pérdida de peso manifiesta, tiene una serie de alteraciones que nosotros vamos a intentar de ir cubriendo. ¿Qué vamos a hacer con los minerales? O sea, sodio, potasio, etcétera. Bueno, eso vamos a mantener dentro de ese plan alimentario que le vamos a establecer al paciente. Con respecto al calcio, sí, evidentemente vamos a tener que aumentar los niveles de calcio por los procesos de desgaste metabólico que se producen también a nivel óseo y para evitar las complicaciones correspondientes. ¿Tenemos que ajustarle la parte vitamínica? Sí, la vitamina A, que algunos discuten o no, está muy en discusión todavía, la función antitiroidea en dosis altas, por ejemplo, 50.000 unidades, etc. Después, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, B6 y en la alimentación normal, así es lo que tiene que comer. La alimentación normal, por ejemplo, leche, verduras, carne, huevos, frutas, que son muy importantes. O sea, usted le puede armar un desayuno, leche, infusión, carne, los panes con cereales, mermeladas y manteca. O sea, ya eso le está aportando grasas, hidratos de carbono y la correspondiente. Perfecto. Los almuerzos, bueno, como usted sabe, almuerzo, carnes, o sea que es importante que vaya un nutricionista también, la persona que tiene hipertiroidismo, para que pueda saber qué comer. Correcto, yo creo que es importantísimo y acompaña al tratamiento estipulado por el endocrinólogo. Perfecto, doctor. Gracias. Gracias. Nos despedimos, espero que les haya gustado, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada.
Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur té caliente, te calma. McDonald's me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.